Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 6. Operación Primer Golpe. Capítulo 35. 1820 horas. 13 de septiembre de 2552. Fecha revisada según el calendario militar. A bordo de la estación de combate Unilgierofant, el jefe maestro aceleró el Banshee hasta llegar a la velocidad máxima. Se produjo una segunda explosión en el templo, y las columnas de vapor brotaron, como géiseres, por el aire, desde la sala de refrigeración. La formación de Banshees, que volaban en círculos, se dispersó. John se agazapó lo máximo que pude sobre el fuselaje de su aparato para aprovechar al máximo la velocidad. Un par de Banshees se pusieron a su altura, uno a babor y el otro a estribor. Las armas de plasma se calentaron. John giró adelante y atrás para evitar que la apuntasen. Se preparó para el impacto. Pero no se produjo ninguno. El jefe volvió la vista atrás y vio como el piloto del Banshee más cercano se inclinaba, resbalaba fuera de su aparato y se desplomaba hacia el suelo. El otro Banshee también volaba sin piloto. En su lugar, quedaba una cabina manchada de sangre. Linda seguía cubriéndole las espaldas. Y se había encargado de los dos pilotos con sus disparos precisos. Debía de estar cerca. John examinó el área. Había agujas, torres de recolección de agua, tubos de transporte y pasarelas que cruzaban hacia el centro del interior. Cerca del foco de iluminación que rodeaba el centro de la estación había un nudo de pasarelas, una posición con tanto brillo donde un francotirador podría colocarse sin que lo detectasen. Se arriesgó a comunicarse con Linda por el canal privado. He pensado que podría llevarte a... Un mortero de energía cruzó por encima del hombro de John, abrasando el aire como un sol en una órbita cercana y haciendo que sus escudos descendiesen a la mitad. Impacto contra una torre de agua, y la estructura detonó, convertida en una nube de vapor cegador. John condujo el Banshee a través de la nube, miró al suelo y descubrió un tanque Wraith que seguía su trayectoria. Se agachó e hizo que la nave volase en zigzag, pero siguió manteniendo la dirección de la probable localización de Linda. La cuenta atrás en el reloj de misiones indicaba 7-6. No había tiempo para maniobras evasivas complicadas. Pero, ¿quería Linda que la encontrase? ¿O quizás quería que se pusiese a salvo y la dejase atrás? Es lo que él habría querido. Informa de tu posición. Linda gritó John por la radio. Es una orden. Pasaron 3 segundos en el reloj de misiones, y escuchó la melodía de 6 notas. La canción del juego del escondite sonó a través de los auriculares del casco de John y en su HUD apareció una flecha de navegación. La señal triangular se centraba en una cuerda que colgaba entre 2 tubos de tráfico, peligrosamente cerca de un rayo de iluminación de alta intensidad. Era un hilillo casi indistinguible que se disimulaba bajo la sombra que proyectaba una pasarela cercana. John encendió los aumentadores de imagen. A pesar del brillo de la luz y de la profundidad de la sombra, pudo captar el destello de un reflejo. Linda había usado la luz brillante como las oscuras sombras para esconderse. John inclinó el Banshee hacia su posición, sujetó un cabo de su cinturón al fuselaje del Banshee, y apretó con más fuerza las caderas contra el sillín. Cuando estaba a 30 metros, hizo contacto visual. Linda tenía una pierna y un brazo alrededor de la cuerda. Sostenía el rifle de precisión con el otro brazo, y John supuso que había estado disparando desde esa postura imposible. Liberó la pierna de la cuerda, se balanceó, se soltó en el punto más álgido del arco que estaba trazando, y cayó en dirección a John. John alzó el parabrisas del Banshee. A pesar de la resistencia que ofrecían los sistemas hidráulicos, estiró el brazo, sus dedos rozaron los de ella, y la mano de Linda se agarró con fuerza al guantelete de John. John la alzó por encima de su hombro, y Linda aterrizó frente a él, a horcajadas sobre el sillín. John hizo girar el Banshee y aceleró en dirección a la ventana. El parabrisas del aparato seguía elevado, y los frenaba un poco, pero era la única forma de que 2 personas cupiesen dentro. Nos acercamos, comunicó John a Fred y Will. Abrir la puerta, y preparaos para una salida rápida. Equipo azul. La luz de Fred parpadeó. Cortana, abre los conductos de ventilación. Ya. Una cacofonía de voces invadió el sistema de comunicaciones de John. Había tantas copias de Cortana hablando al mismo tiempo que no podía entender nada coherente. Cortana, los conductos. Se oyó un estallido de estática. Lo siento, jefe, contestó Cortana. He creado una copia dedicada exclusivamente a hablar contigo. John creía que ya había hecho antes la copia. ¿Qué le había sucedido a aquella? Invalida la seguridad de los conductos de aire. Cortana, abre las puertas externas y las de los hangares de reparación. Estoy en ello, jefe. Hay demasiado tráfico en el sistema de comunicaciones. Demasiadas nosotras. Casi al nivel de saturación. Debo intentar. Espera. Se produjo una explosión a más de 1 kilómetro, en el muro del extremo. La mina antitanques Lotus se había convertido en una flor de llamas y humo negro que flotó y desapareció dejando una telaraña de grietas en la sección traslúcida de 1 metro de grosor.
Pero la ventana aguantaba. La mina Lotus tendría que haber destrozado aquel muro aunque fuera reforzado, pero la ventana seguía de una pieza. Estaban atrapados ahí dentro. 300 metros hasta la ventana. Signo de exclamación abierta Cortana. En su visión periférica, John pudo captar nubes de Banshees y Ghosts acortando el espacio que los separaba. Cortana. Ahora o nunca. Fa. La voz de Cortana sonaba débil. Fallo del sistema 08934E. Error del sistema global 9845W. Reiniciando. Puertas interiores abiertas. Salto de seguridad en marcha. Cierre del sistema. El comunicador se apagó. A unos 100 metros, más allá de la ventana agrietada, durante un solo segundo la atmósfera se tiñó de color blanco, y se despejó de nuevo. Colocados a 20 metros unos de otros, las compuertas de los compartimentos de aire se estaban abriendo. Más allá de ella, las estrellas brillaban sobre la negrura aterciopelada del espacio. Los Banshees de Fred y de Will aparecieron por el estribor de John. John hizo una señal y se lanzaron al unísono hacia la diana que las grietas dibujaban en la zona translúcida del muro. La telaraña de fisuras se extendió. Eran como dedos que se estiraban y buscaban hasta el último rincón de la ventana, lentamente, hasta detenerse. John disparó los cañones de plasma del Banshee. Fred hizo lo mismo, y 4 esferas de plasma chocaron contra la superficie de cristal. A 50 metros. La ventana vibró, crujió y unos cuantos copos cayeron. Pero aquel material transparente permanecía tozudamente intacto. John estaba a 30 metros de la superficie. Tenía que virar ya o chocaría contra ella. Apretó los dientes y se sujetó fuerte. 10 metros. La suave superficie de la ventana se convirtió en un mosaico, en un puzzle. El chirrido del cristal chocando contra el cristal llenó el aire. Quedó destrozado. Cayó toda la longitud de la ventana y al instante se vio arrastrada por el vacío del espacio, barrida por la atmósfera presurizada que llenaba el interior de la estación. John intentó maniobrar con el Banshee. Rebotó sobre el hangar de reparaciones. Hizo que el aparato diese una vuelta de campana y volviese a colocarse derecho. Cayó tambaleándose hacia la compuerta de aire abierta, arrastrado hacia la oscuridad del espacio. Sacudió los brazos en gravedad cero. El cabo que llevaba atado al cinturón se tensó. Flotó hasta el Banshee. Linda estaba agarrada con una mano, y le ofrecía la otra. Él trepó al sillín y manipuló los propulsores, para estabilizar el morro y las aletas de movimiento. Detrás de él, la estación expulsaba el aire, así como cadáveres de mecánicos, grunts, yacals y con acento agudo lites. Nubes de chatarra metálica sangraban por las grietas. Las columnas de vapor se congelaban, y se convertían en cristales de hielo brillante. La flota Covenant también se movió. Algunos cruceros se acercaron a la estación, otros se alejaron. Había 500 naves de guerra alienígenas y ningún liderazgo de su centro de mando y control. A John le recordaron a motas de polvo en un rayo de sol, flotando en silencio hacia todas las direcciones. John vislumbró un transporte a 1 kilómetro de distancia, sin movimiento alguno, en medio del espacio. Encendió el comunicador una sola vez, y colocó un señalador de navegación sobre un aparato del Covenant. Las luces de reconocimiento de Fred y Will parpadearon. John puso en marcha solo una vez el motor del Banshee, y dejó que la inercia los arrastrase hacia el transporte. Esperaba que el resto de la flota Covenant estuviese intentando averiguar qué había sucedido, y que no prestase ningún tipo de atención a otro pequeño fragmento de chatarra flotando en el espacio. El Banshee golpeó suavemente contra la flotante nave de transporte. John se agarró al casco y Linda trepó por él. Abrió la escotilla de accesos de babor y entró. Fred y Will se acercaron, y John les ayudó a abordar la nave. Dudó unos segundos, y echó otro vistazo a la flota del Covenant. Eran cientos de naves sin control. ¿Cuánto duraría aquello? Incluso aunque los reactores de la estación estallaran en cadena, el Covenant mantenía la suficiente fuerza para destruir las defensas de la Tierra y reducirla a cenizas. Lo único que habían logrado era conseguir un poco más de tiempo, el que tardase alguien en tomar el mando de la flota del Covenant. Eso no era suficiente, pero John no sabía qué más podía hacer. Trepó hasta la escotilla, entró en la nave y selló la puerta tras él. Linda estaba junto a la consola del piloto. Fred, a su lado, se ocupaba de la estación de operaciones. Delante de Linda aparecieron los esquemas de los motores, y la energía empezó a mandar de sus turbinas de plasma. Las luces interiores se encendieron tímidamente. Signo de interrogación abierta. ¿A dónde vamos, jefe?, preguntó Linda. Lejos, contestó John, mirando la pantalla del sistema de navegación. Señaló una luna diminuta que orbitaba alrededor de un planeta cercano. Llévanos a la sombra de la luna. Pero lentamente. No queremos atraer la atención. La cuenta atrás marcaba 5:12. Quizás aún tendrían tiempo. Recibido, respondió Linda. La nave de transporte giró y se alejó lentamente de la estación, acelerando casi imperceptiblemente, con destino a la pequeña luna cubierta de marcas blancas y plateadas. Fred se inclinó sobre su consola. Unas líneas gruesas y con picos representaban las bandas de comunicación de FAK del Covenant. Las líneas fluctuaban.
Los canales de comunicación del Covenant están saturados, informó. Hay comunicaciones que salen y entran en todas las naves de la flota preguntando qué demonios está sucediendo. Y los canales de comunicación de la estación están plagados de las copias de Cortana, que están repitiendo diferentes códigos de error del sistema. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es eso?, preguntó John, inclinándose sobre el hombro de Fred. Señaló una de las bandas de comunicación, que solo mostraba un pico. Fred miró la caligrafía Covenant durante un segundo, y respiró profundamente. Si el software de traducción funciona correctamente, susurró, esa banda es de uno de los nuestros. Fred puso en marcha los altavoces externos. Sonaron 6 notas, una pausa, y se repitieron. Yo salvo por todos, dijo John. Envía la señal de respuesta, Fred. Sí, jefe, enviando. ¿Quién podía haber enviado esa señal? No quedaba ningún otro Spartan vivo en el sistema, a menos que se tratase de la doctora Halsey y de Kelly. ¿Los habían localizado de algún modo? Ya era hora de que aparecierais. La voz con acento sureño del comandante Whitcomb sonó alta y clara por los altavoces. Pasada sistema de encriptado arcoiris. John hizo una señal afirmativa con la cabeza, destinada a Fred, que enlazó el sistema de comunicaciones del Covenant con el puerto de datos en la parte trasera de su casco. Descifrado en línea, indicó Fred. Almirante, empezó John, con todos los respetos, señor. ¿Qué hace aquí? El teniente Haverson sugirió que saliésemos del espacio estelar en el borde de este sistema, que nos escondiésemos en la nube de Oort y que recabásemos un poco de información. El almirante suspiró. Y eché un vistazo y pensé que, aunque pudieses destruir esa estación, todavía quedaría un par de centenares de naves Covenant a poca distancia de la Tierra. Llegar allí y avisarlos no marcaría ninguna diferencia, así que haré algo aquí y ahora, jefe. Ya has hecho tu parte. Déjame el resto. A estas palabras le siguió una pausa, y el almirante preguntó en un tono de voz grave. Lo has conseguido, ¿verdad, hijo? Esa estación está a punto de estallar. Sí, señor. El jefe maestro enlazó su contador de misiones al comunicador. Quedan 4 minutos y 32 segundos, y bajando. Perfecto, jefe maestro. Llevémosles de vuelta al establo. Mantened la dirección. Vuestro instinto no se ha equivocado. Estamos al otro lado de la luna, esperándoos. John hizo una señal linda para que aumentara la velocidad. Tiró la barra de aceleración a 3/4 de la potencia de la nave. Signo de interrogación abierta. ¿Nos esperan, señor Whitcomb? Cambio y corto. La radio se apagó. John miró a Will, Fred y Linda, y los 4 se encogieron de hombros. John colocó la barra de aceleración a máxima potencia, y la nave de transporte se situó en una órbita externa de la rugosa luna, que los arrastró hasta el otro lado, donde la destrozada Gettysburg les esperaba. Pero solo les esperaba la Gettysburg. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde demonios está el Justicia Ascendente?, preguntó John. Sección 6. Operación, primer golpe. Capítulo 36. 1825 horas. 13 de septiembre de 2552. Fecha revisada según el calendario militar. A bordo de la Gettysburg del UNSC, cerca de la estación de combate Hierofant, el jefe maestro y su equipo azul salieron del ascensor y se dirigieron al puente de mando de la Gettysburg. Señor. Empezó a saludar el jefe maestro al almirante Whitcomb, pero ni este ni el sargento Haverson estaban allí. Las únicas presencias en el puente eran el sargento Johnson, que estaba mirando fijamente las pantallas frontales, y Cortana, cuya figura holográfica ardía con un tono azulado y fluía con unos códigos y unos símbolos matemáticos más allá de la comprensión de John. No estoy seguro de qué es esa cosa. El sargento señaló con la cabeza la primera pantalla, centrada sobre la estación de mando y control del Covenant, pero no me parece un elefante amable. Es más como 2 calamares besándose. Sea lo que sea, me alegro de que esté a punto de estallar. Buen trabajo. Casi como si hubiésemos enviado allá a los marines. Una comisura de la boca se elevó, en una sonrisa. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde está el almirante?, preguntó el jefe maestro. ¿Y el teniente Haverson? La medio sonrisa del sargento desapareció, y sus ojos se oscurecieron. Se desplazó hasta la estación de armas 1. Te lo enseñaré. Uno de los robots espía Clarion casi está en posición. La pantalla central se llenó de estática, y después se enfocó para mostrar el Justicia Ascendente surgiendo de la sombra de la luna. La antes formidable nave Covenant era ahora poco más que una ruina. El casco estaba agrietado en más de una docena de lugares. El chasis estaba expuesto y solo un puñado de conductos de plasma destellaba, vivos. No lo comprendo, dijo el jefe. Se acercó al holograma de Cortana. Estar cerca de la real, y no una de sus copias fragmentadas, le daba la confianza de que todo estaba bajo control. ¿Qué está sucediendo? Espera, jefe, replicó ella. Estoy intentando sincronizar el motor de salto estelar del Justicia Ascendente con la masa y el perfil de la Gettysburg.
Eso estábamos haciendo mientras no podíamos verte, le contó el sargento. Hemos extraído la matriz estelar de la nave que llevábamos a cuestas, y lo hemos metido en la Gettysburg. John se dio la vuelta y miró las pantallas. El Justicia Ascendente no podía saltar. ¿Y por qué se dirigía directamente hacia la flota del Covenant? ¿Era un reclamo? Miró la cuenta atrás. 29. No es un reclamo, susurró. Es un cebo. Sargento, envíe una señal al Justicia Ascendente. Hazla rebotar en el robot espía si es necesario. Recibido, jefe, contestó el sargento Johnson, y tecleó las órdenes. Una advertencia de error se encendió. Movió la cabeza, extrañado, y lo intentó de nuevo, tecleando con mucho cuidado. Linda, ocúpate de la estación de navegación. Fred, tú de las operaciones. Will, échale una mano al sargento en la estación de armas 1. El equipo azul corrió hacia sus asignaciones. Will apartó a un lado al sargento y presionó rápidamente 3 botones. Parche de comunicación establecido, informó. En la pantalla 2. El puente del Justicia Ascendente apareció en la pantalla. El teniente Haverson y el almirante Whitcomb estaban de pie en el estrado elevado central, ajustando los controles holográficos. Detrás de ellos, las pantallas de las paredes mostraban las naves Covenant acercándose a su posición. El almirante Whitcomb sonreía. Me alegro de ver que has llegado a bordo y estás salvo, hijo. Señor, esa flota le destruirá antes de que pueda disparar una sola andanada. No lo creo, jefe maestro, contestó, mientras daba unos golpecitos en los controles holográficos. De ella apareció un objeto cristalino de un tenue color azul. Era una copia exacta del artefacto alienígena que habían encontrado en Reach. Estoy enviando esta imagen a todas las naves del sistema, y les estoy haciendo saber que si la quieren, es suya. Si se atreven a abordar esta nave y a enfrentarse a los guerreros más temibles de la Tierra. Estalló en carcajadas. Creo que esto les va a encantar a esos con acento agudo y a su hinchado sentido del honor. Sí, señor. Les encantará, asintió John. Miró el reloj de la cuenta atrás. 1:42. La flota Covenant giraba, se desplazaba hacia el Justicia Ascendente, cada vez más cercano. Una nube de cruceros y portanaves, cientos de ellos. Era imposible. Dispara la torreta 4, teniente, ordenó el almirante. Signo de exclamación abierta. Disparando, contestó Haverson. El rostro reflejaba una seria determinación. Una lanza de plasma impactó contra el morro del portanaves más cercano. La energía roció los escudos de la nave y se disipó. La torreta 5, teniente. Acaba con ellos. Disparando la 5, señor. Un segundo rayo de plasma siguió el camino del primero. Destrozó los escudos del portanaves, fundió el blindaje y el casco y explotó a través de las cubiertas exteriores. La nave se tambaleó y chocó contra un crucero que se había acercado demasiado. Buen disparo, teniente, murmuró el almirante. La flota Covenant respondió con una oleada cegadora de disparos láser. Puntos de energía se concentraron en la popa del Justicia Ascendente, vaporizaron el blindaje capa a capa, y lo atravesaron de punta a punta, hasta afectar los motores. El almirante sonrió. Una respuesta estratégica bastante sensata. Qué lástima que no sepan que estamos usando el movimiento orbital de la Luna y la inercia para hacer el resto de nuestro trabajo. Echó un vistazo a las pantallas. La estación se veía cada vez más grande. Sujétate, teniente. Prepárate para el impacto. El Justicia Ascendente se acercó todavía más a la estación. Chocó contra el anillo interno, reventando su estructura, y continuó adelante, rasgando el casco de la sección central, hasta detenerse, con el morro empalado en el interior del Unigirofant. La pantalla central del puente de mando de la Gettysburg se llenó con un estallido de estática, pero volvió a enfocarse enseguida. La ondulante imagen del almirante Whitcomb se estaba poniendo en pie. Le manaba sangre de un tajo que iba desde la sien hasta la comisura de la boca. El teniente Haverson también se estaba alzando, tambaleante, con el brazo roto, en un ángulo extraño. Transmisión por todas las bandas del sistema, le ordenó el almirante Whitcomb a Haverson. Señor. Sí, señor, respondió este, que empezó a preparar torpemente el sistema de comunicaciones. Venid, poderosos guerreros del Covenant, gritó el almirante Whitcomb. Estamos aquí, en mitad de vuestra flota, con lo más sagrado entre lo más sagrado. Tocó con el dedo el artefacto holográfico, que se movió como si fuese real. Venid a por él. Volvió a reír. Centenares de naves Covenant empezaron a moverse hacia ellos. Lanzaron amarras de abordaje y rayos gravitacionales para agarrarse al casco destrozado del Justicia Ascendente. 1 millar de naves de transporte y de con acento agudo con mochilas propulsoras llenaron el espacio que rodeaba la nave insignia. El jefe maestro comprobó la cuenta atrás. 0:27. Por todo lo largo de la zona dorsal bulbosa de la estación espacial, que debía de medir unos 10 kilómetros, las secciones brillaban con un tenue color rojo. El calor de los reactores sobrecargados se hacía visible. Haznos recular, Linda, ordenó John. Mámenos en la sombra de la luna. Usa toda la energía que puedas. Sí, jefe, respondió Linda. Propulsores delanteros respondiendo con 1/3 de la energía. Trayectoria 180. Cortana,
¿Cuál es el estado de los generadores estelares?, preguntó el jefe maestro. Ya casi están listos, contestó Cortana. Se mordió el labio superior. Concentrada. Los condensadores están cargados al 80%. Ajustando últimos cálculos. Espera. En la pantalla, el almirante se había vuelto hacia la mampara que sellaba el puente de mando de la nave insignia. Las chispas llovían, como una cascada, desde las junturas. Los soldadores del otro lado estaban penetrando en ellas. Jefe maestro, tengo unas últimas órdenes que darte. Señor. Quédate para saber cuánta chusma queda después de que hayamos acabado con ellos. Bajo ninguna circunstancia iniciéis un ataque. Conseguid la información y volved a la Tierra, para informarles. Comprendido, señor. Ahora escucha, hijo. ¿Recuerdas cuando hablamos del Álamo? Ya sabes que todos y cada uno de aquellos valientes defensores murieron. Sabían cuáles eran las probabilidades, pero lograron diezmar al enemigo. El dolor le hizo apretar los dientes. Los dos posibles resultados suponían una derrota táctica, pero al final consiguieron una victoria estratégica. Una victoria brillante. Asustaron al enemigo. Un puñado de soldados luchando por la justicia logró marcar la diferencia. Sí, señor. John recordó a todos los que habían marcado la diferencia para él. Sam, el sargento Méndez, el capitán Kiss, los hombres y mujeres que habían luchado hasta la muerte en Halo. Y ahora tendría que añadir dos nombres más a la lista, Wade Comby Haverson. La mampara se soltó de sus junturas y cayó derribada sobre la cubierta del puente del Justicia Ascendente, con un fuerte golpe metálico. En el pasillo se recortaban las siluetas de docenas de con acento agudo lites. Sus espadas de energía eran unos borradores de movimiento y luz. El almirante Whitcomb disparó su pistola. La pantalla central se llenó de estática. John se quedó mirándola unos segundos, esperando que el almirante y el teniente reaparecerían en ella. Pero la pantalla número 2 permaneció fuera de línea. Las imágenes de vídeo retransmitidas por el robot espía Clarion llenaban las pantallas laterales. 200 naves de guerra se arrecimaban alrededor de la figura en forma de 8, el Unhierophant. Un número similar de naves le rodeaba, en trayectorias orbitales. La formación le recordaba a Ion una galaxia en espiral diminuta, con una supernova en el núcleo. El dorso bulboso de la estación espacial empezó a destellar con colores rojos, naranjas, y se llenó de un calor blanco azulado en cuestión de segundos. La superficie entró en erupción con unos tentáculos de plasma, que parecían llamas solares. Las explosiones internas se sucedieron en una cadena que recorrió toda la longitud de la estación, atravesó la estrecha sección central y se adentró en el abultado vientre, destrozó aquella área y empezó a descargar relámpagos que alcanzaban todos los fragmentos desgarrados de la estación y las naves más cercanas. El Unhierophant se convirtió en una furiosa nube de plasma, humo y cargas estáticas que rodeaban las naves que habían acudido a abordar el Justicia Ascendente, naves que destellaban al rojo blanco y, en un instante, se evaporaban. Esta estruendosa nube de gas sobrecalentado y presurizado se extendió hasta tragarse el resto de la flota. En órbita, los escudos se calentaron, brillaron con un tono plateado y explotaron como pompas de jabón. Los cascos se fundieron y se consumieron. Cuando la explosión se enfrió y la nube se disipó, los escombros expulsados seguían desplazándose, dejando tras de sí estelas de cometa, e impactaron contra naves alejadas del epicentro. «Que el robot vuelva a la sombra de la luna», ordenó John. «Sí, jefe», respondió Will. Propulsores en marcha. Las pantallas laterales mostraban una tormenta de metal fundido que se dirigía hacia las cámaras del robot. A continuación, la vista quedó oscurecida por la superficie negra y plateada, con marcas de cráter, de la diminuta luna. «Cortana, ¿está la Gettysburg lista para saltar?», preguntó el jefe. «Condensadores estelares cargados, jefe maestro». «Lista cuando lo ordenes». «Espera». John aguardó un minuto. Nadie habló. «Will, vuelve a enviar el robot». «Recibido, jefe». Las pantallas laterales cambiaron del paisaje lunar al espacio. Quedaban pocos restos de la flota y de la estación de control y mando. Solo nubes de humo, metal brillante y cenizas. Unas cuantas naves de guerra Covenant habían sobrevivido. Las que podían se alejaban lentamente del escenario de la explosión. Otras flotaban sin vida en el espacio. De las 500 naves originales, después de la explosión solo debían de quedar unas docenas. «Una victoria estratégica. Una victoria brillante», susurró John. Las últimas palabras del almirante resonaban en sus oídos. «Cortana, sácanos de aquí». El jefe maestro estaba de pie en el puente de mando de la Gettysburg, y observaba cómo las estrellas se hacían borrosas y desaparecían en la negrura absoluta del espacio estelar. Habían saltado fuera de la zona de combate, en la que se había convertido el Unhierophant, emergieron al espacio normal y calcularon su posición. Cortana ajustó el curso, y ahora ya se encontraba rumbo a la Tierra. Aunque tenían pruebas evidentes de que el Covenant conocía la posición de la Tierra, la evidencia no era una prueba absoluta y debían seguir el protocolo Cole. «Transición al espacio estelar completada», dijo Cortana. «Tiempo estimado de llegada a la Tierra,
35 horas, jefe. El diminuto holograma de Cortana seguía mirándolo, con las pequeñas cejas fruncidas. Signo de interrogación abierta. ¿Algo más, Cortana?, preguntó el jefe. Laia arrugó todavía más el ceño. Suspiró y cruzó los brazos sobre el pecho. Me estaba preguntando sobre mi copia del programa de infiltración. El color de Cortana se enfrió de un tono azul a uno marino. He revisado tus diarios de misión. Quizás su ruptura fue propiciada por las copias adicionales, pero el primer duplicado tenía parte del núcleo de mi personalidad. Solo espero que no sea una señal de algún tipo de inestabilidad. Cortana había estado al límite. A veces había estado tan ocupada que no sabía ni la hora que era. Todos ellos, de hecho, se habían encontrado al borde de un ataque de nervios en las últimas semanas. Pero, sin contar unos pequeños errores, Cortana siempre la había ayudado. No podríamos haber sobrevivido sin ti, le dijo. Por fin, estás también programada como nosotros. Ella se volvió de color rosa. A continuación, el holograma recuperó su tono azulado. Signo de interrogación abierta. ¿Están funcionando mal mis sistemas de aura, o ha sido eso un cumplido, jefe? Continúa examinando el espacio estelar buscando anomalías, contestó el jefe maestro, ignorando sus palabras. Se acercó a las 3 pantallas frontales y miró la oscuridad. Deseaba la soledad, mirar la nada, y completar una tarea que temía. John inicializó el listado de su equipo en su HUD. Recorrió la lista, que mostraba todas las bajas en Reach, y después los desaparecidos en acción: James, Lee, Grace. Todos sus compañeros muertos, que no estaban autorizados a morir oficialmente. En su mente, nunca encontraría la paz hasta que aquella guerra no acabase. Se detuvo ante el nombre de Kelly. La marcó también como desaparecida en combate. Irónicamente, era la única Spartan que estaba realmente desaparecida, ya que había escapado con la doctora Halsey en una misión privada secreta. John sabía que fuese lo que fuera lo que la doctora hubiese planeado, protegería a Kelly, aunque él no podía evitar preocuparse por las dos. Añadió al cabo Locklear a la lista y lo etiquetó como muerto en combate. Era el final correcto para un hombre que se había mostrado tan combativo como cualquier Spartan. Se quedó mirando durante un largo rato a los siguientes 3 nombres de la lista: la sargento Sheila Polaski, el teniente Elias Haverson y el almirante Danforth Whitcomb. A regañadientes los marcó como muertos en combate, pero señaló su informe de misiones, que detallaba su heroísmo. 2 hombres habían detenido el ejército del Covenant. Habían muerto voluntariamente para lograrlo, y le habían conseguido a la raza humana un breve respiro de la destrucción. John se sentía orgulloso. Eran soldados, habían jurado proteger a la humanidad de todas las amenazas y habían cumplido su deber como poca gente podía. Como sus Spartans que habían desaparecido en combate, el almirante y el teniente no morirían nunca. No por un tecnicismo de su listado del estado de la misión, sino porque con su muerte perdurarían como inspiración. John se dio la vuelta y miró a Linda, a Will y a Fer, que se afanaban sobre las estaciones del puente de mando. John se aseguraría de que él y el resto de Spartans supervivientes lograran lo mismo. Las puertas del ascensor se abrieron, y el sargento Johnson se adentró en el puente. Tengo a todos los mecánicos del Covenant reunidos en la cubierta B, anunció el sargento. Malditos cabrones resbaladizos. El jefe asistió. Los chicos de On y esos cabezas de calamar tienen muchas cosas en común. No puedo entender nada de lo que dicen y son igual de feos. Supongo que se pondrán a hablar de un montón de chismes técnicos y de tonterías científicas cuando lleguemos a casa. El sargento Johnson cruzó el puente y se acercó al jefe maestro. Hay otra cosa. Otro asunto de la ONI. Sostenía un cristal de datos, y clavó su mirada en la cubierta. El teniente Haverson me dio esto antes de irse con el almirante. Me dijo que tendrías que entregarlo en su lugar. John se quedó mirando el cristal de datos y lo cogió de mala gana de entre los dedos del sargento, como si fuera un paquete de material radiactivo inestable. Gracias, sargento. Dudó un instante, y añadió: me ocuparé de esto. El sargento asintió y se dirigió a la estación de armas 1. John volvió a los monitores que no mostraban nada y recuperó el segundo cristal de datos de su cinturón. Ella pensaba que había hecho lo correcto entregándole al teniente Haverson todos los datos sobre el flu de la doctora Halsey, incluyendo las del sargento, aunque ella le hubiese asegurado que eso sentenciaría a este a muerte. ¿Y ahora? Ahora John comprendía que un solo hombre podía marcar la diferencia en aquella guerra. Ahora comprendía el deseo de la doctora Halsey por salvar a cada persona que pudiese. John sostuvo los 2 cristales de datos, uno en cada mano, y los miró fijamente. Intentaba leer el futuro en sus facetas brillantes. Ese era el problema. No podía conocer el futuro. Tenía que hacer lo que pudiese por salvar a cada persona. Hoy, ahora. Y se decidió. Apretó el puño alrededor del cristal que contenía los datos de misión completos y lo convirtió en polvo. Yo no podía condenar al sargento Johnson. Sopesó el otro cristal de datos. Tendría que bastarle a la ONI. Volvió a guardarlo a buen recaudo.
en su cinturón. Hoy habían ganado. Habían detenido el Covenant. Jon volvería a la Tierra con una advertencia y suficiente información para mantener ocupados a los científicos de la OVNI. Pero, ¿qué les esperaba mañana? El Covenant no se rendía cuando había decidido un objetivo. Querían la Tierra e irían a por ella. La destrucción de la flota solo retrasaría el inevitable ataque. Pero ahora tenían tiempo. Quizás el suficiente para prepararse contra lo que fuese que el Covenant lanzase contra ellos. Jon aceptaría la victoria de aquel día. Y estaría allí cuando la batalla empezase de nuevo. Estaría ahí para vencer. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.